Bienvenidos todos, Señor Jesucristo los bendiga. El mensaje para este día tiene como título Sabios en su propia opinión. Así se llama el tema para este día, Sabios en su propia opinión. Bueno, voy a leerle algo que redacté estando sentado estudiando sobre la palabra de Dios, pues pude tomar ciertos apuntes y quiero leérselos en este día. Dice: hay áreas de la vida en que se puede opinar. ¿Cuántos creen que hay áreas de la vida en que se puede opinar? Diferentes áreas de la vida en las que uno puede opinar, ¿cierto? Podemos hablar de áreas como el deporte, de pronto en el trabajo, y tener ciertos puntos de vista, tener puntos de vista tal vez diferentes. ¿Será que se puede opinar o tener puntos de vista diferentes o interpretaciones personales o tener sabiduría propia acerca de la palabra de Dios? Ahí les dejo una pregunta abierta. Si alguien quiere intervenir, si alguien quiere opinar, siéntase en libertad de hacerlo. Siéntase en plena libertad de opinar, de dar su opinión al respecto. ¿Cree usted que se puede opinar acerca de la palabra de Dios? El título se llama Sabios en su propia opinión. ¿Cuántos conocemos que hay muchos hoy en día que dicen muchas cosas cuando hablan de la palabra de Dios, cuando hablan de Dios o del tema Dios, cuando alguien toca el tema Dios, entonces vienen las opiniones, vienen las interpretaciones personales. Y es grave cuando vienen las interpretaciones personales, porque son eso, personales, son interpretaciones de cada uno. Entonces lo grave es que no citemos la palabra de Dios como la fuente para justificar lo que creemos, lo que pensamos. Lo grave es que yo piense, o lo grave es que yo diga, pues a mí me parece, yo creo que, yo pienso que. Son cosas graves y delicadas. Por eso el tema se llama Sabios en su propia opinión. He visto y aún sé de predicadores, y esto ya es más grave todavía, aún sé de predicadores, porque los he visto, porque los veo todavía, porque los sigo viendo y me imagino que los seguiremos viendo a muchos predicadores que se atreven a dar su opinión personal, Uno se ve tentado en muchas ocasiones cuando vienen los hermanos o viene alguna persona que sabe que el hermano o la hermana que es predicador o que sencillamente pues pertenece a alguna agrupación, alguien viene a hacerle una pregunta, viene la tentación acerca de dar mi propia opinión, porque la pregunta usualmente viene acompañada de ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de? ¿Qué piensa usted de? Entonces les decía, aún hay predicadores que se atreven a dar su propia opinión. Entonces dicen, yo pienso que, mi hermano, mi hermana, pues mire, yo pienso que, a mí me parece que, y eso es grave porque no está citando la palabra de Dios. No está citando la palabra de Dios. En muchos casos los predicadores lo que terminan diciendo es, pues en mi caso a mí me ha pasado esto y aquello. ¿Por qué no damos una respuesta más honesta en muchas ocasiones y sencillamente cuando no sabemos, pues decimos, no sé, mi hermano, mi hermana, no sé, voy a orar y voy a pedirle al Señor que me dé la respuesta? Creo que eso es mejor que dar respuestas a la ligera. Los predicadores no nos la sabemos toda. De hecho, no creo que sepamos mucho. A veces creemos que sabemos mucho y a la hora de la verdad no sabemos tanto. La palabra de Dios es una fuente infinita de sabiduría, de conocimiento.
¿A qué nivel estamos nosotros? ¿A qué nivel estoy yo? Cada uno hágase la pregunta, ¿a qué nivel estoy yo? Como para traer mi propia interpretación, como para traer a mí me parece que, yo pienso que. Entonces les decía, aún hay predicadores que atreven a su propia opinión en cuanto a verdades de la palabra de Dios. Hay verdades de la palabra de Dios que no van de pronto con mi manera de pensar. Hay verdades de la palabra de Dios que no van de acuerdo con lo que a mí me parece que debería ser. Hay verdades de la palabra de Dios que van en contra de la doctrina que a mí me han enseñado durante muchos años. Y por eso vienen los problemas de interpretación. Por eso viene el problema y la honestidad a la hora de dar una buena respuesta, porque en muchas ocasiones nos ponemos frente a mi situación personal versus lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, yo tiendo a justificar mi vida antes que poner por delante la palabra de Dios y sencillamente decir, bueno, quizá yo estoy haciéndolo de esta manera, quizá está mal. Vamos a tratar de mirar en la palabra de Dios y buscamos a ver si corregimos. Pero no, en muchas ocasiones lo que los predicadores o los hermanos justifican es algún tipo de mensaje con su propia vida, con su propio testimonio. Y eso no es correcto. No es correcto. Sabios en su propia opinión. Se atreven muchos a hablar en cuanto a las verdades de la palabra de Dios y aún llegan hasta el grado de poner en duda lo que Dios ha dicho. En muchas ocasiones yo he escuchado a los hermanos, no, es que no es eso, mi hermano, mi hermana. Cuando, y en muchos textos, citando algunos y en muchos ejemplos, tal vez, de muchos temas, textos donde hablan literalmente de ciertos temas, literalmente y explícitamente sobre ciertos temas, pero viene el orgullo, viene la vanidad, viene mi propia vivencia personal y entonces terminamos o terminan algunos negando la propia palabra de Dios por causa de su interpretación personal, por causa de su propia opinión, por causa de su testimonio de vida. Es muy común escuchar a algunos dando su opinión cuando lo que tienen que dar es la palabra de Dios. A ver, lo que nosotros debemos hacer, nosotros los predicadores, no es dar nuestra propia opinión. Lo que debemos hacer es abrir la palabra de Dios y citar lo que está escrito allí. Quizá lo que está escrito allí tal vez no nos gusta. Quizá lo que está escrito allí tal vez no va de acuerdo con lo que yo piense. Quizá lo que está escrito allí tal vez no va de acuerdo con lo que yo estoy viviendo, pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Luego, ella tiene que estar por encima de mi pensamiento, de mi testimonio, de mis vivencias. Tiene que estar por encima. Tiene que estar por encima. No se te olvide, que no se nos olvide. Viene la incomodidad en muchas ocasiones de citar ciertos pasajes de la palabra de Dios. Y yo me veo reflejado allí en cuanto a que no estoy haciendo tal cual y conforme a lo que allí está escrito. Entonces, lo más fácil tal vez es dar mi propia opinión. Lo más fácil tal vez es tratar de justificarme mostrando que mi sabiduría y mi interpretación tal vez está por encima de lo que está verdaderamente escrito. Les decía, es muy común escuchar a algunos dando su opinión cuando lo que tienen que dar es la palabra de Dios. A ver, los hermanos no vienen, usted no vino esta noche, mi hermano, mi hermana, a escuchar mi propia opinión. Usted no viene los martes, usted no viene los sábados o los días que usted se congrega a escuchar la opinión y las interpretaciones personales de alguien, o sencillamente a escuchar los testimonios de vida del predicador de turno, porque de eso no se trata. Nosotros nos hemos sido puestos para dar nuestros testimonios de vida como aquello que está dado para salvar almas, ¿no, Señor?
Mi testimonio de vida, pues es algo muy personal. No salva a nadie. Recuerden que lo que salva o el que salva es el Señor Jesús a través de la palabra de Dios. Esa es la forma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe viene por el oír, no por el oír al predicador, por oír la palabra de Dios. Así que nosotros los predicadores nos debemos dedicar más a predicar la palabra de Dios que a dar testimonios de vida y a dar interpretaciones y opiniones personales. Creo que nosotros los predicadores deberíamos de entender que la palabra de Dios está por encima de nuestras interpretaciones personales y aún más de nuestras vivencias particulares. No se nos debe olvidar las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, vamos a la palabra de Dios, vamos a citar lo que dijo el apóstol Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 20. Primera carta, segunda carta. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dijo el apóstol Pedro guiado por el Espíritu Santo de Dios? No por la tercera persona, no guiado por la tercera persona de ninguna Trinidad que no existe. Siempre es bueno y oportuno cuando citamos ciertos pasajes dar aclaraciones. Es oportuno decir en este momento que cuando él fue guiado por el Espíritu Santo de Dios, no estaba siendo guiado por ninguna tercera persona de ninguna Trinidad. No estaba siendo guiado por eso. Él tenía el Espíritu Santo, porque Dios lo había santificado. Tenía Espíritu Santo. Y cuando tú tienes Espíritu Santo, o sea que el Señor Jesucristo vive en ti, entonces tú hablas la palabra de Dios y profetizas de la palabra de Dios, porque tú tienes un Espíritu Santo. ¿Qué será lo contrario de Espíritu Santo? ¿Cuál será el otro espíritu? ¿Quién me quiere aportar? El espíritu del anticristo, pastor. Uy, qué bueno, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Entonces está el Espíritu Santo de Dios que tienen los hijos de Dios y está el espíritu de anticristo que tienen los que pues no son hijos de Dios. Así de sencillo. Es muy sencillo. A veces nos complicamos nosotros mucho con muchas interpretaciones, muchas alegorías. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre las alegorías. Muchas alegorías. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en el versículo 20. Dice así. Leámoslo desde el 19, desde el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Es una antorcha. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, a ver, cuando estemos en oscuridad y no sepamos qué hacer y tengamos confusiones en muchas áreas, en muchos aspectos, ¿qué viene a traer luz a mi vida? A ver, ¿qué viene a traer la luz a mi vida? Ir a la televisión o acudir a un amigo o ¿qué trae luz a mi vida? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios que trae luz a mi vida? Aquí dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es esa antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. Es la antorcha que alumbra en medio de tantas tinieblas, en medio de tanta oscuridad que hay en este mundo, tanta oscuridad, especialmente en estos tiempos, en estos días, donde hay tanta oscuridad, hay tanta confusión, donde las personas no saben qué hacer, no saben qué pensar, no saben qué es lo porvenir,
donde cualquiera viene y trae un mensaje o cualquiera viene y trae una noticia o algo y todo el mundo entra en diversos miedos, pánicos. Las personas se centran a ver los noticieros, la televisión, la internet y se dejan llenar la cabeza de tanta confusión, muchísima confusión. Porque el diablo, el demonio y todos sus huestes, pues están en estos tiempos de aquí para allá trayendo confusión en todos lados, mucha confusión. Las personas están totalmente confundidas, no saben qué rumbo tomar, no saben para dónde va este mundo. Y como hay tanta confusión, pues ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues deberíamos de buscar esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios, la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y mirar a ver qué es lo que está pasando. Para que nos dejen de llenar tanto la cabeza. Para que te dejes de llenar tanto la cabeza. Muchas personas con la cabeza llena de mucha confusión en estos tiempos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Dice así. Entendiendo primero. ¿Qué es lo que primero debo entender? Hay un orden, ¿no? Ahí está el orden. Entendiendo primero. Primero debo entender que ninguna profecía de esta escritura, ninguna, ¿habrá alguna? Porque como es que a veces los hermanos se confunden y no sabemos a veces leer la palabra de Dios. Además, no sabemos leer en muchas ocasiones. No hacemos el ejercicio de leer. Pues como no hacemos el ejercicio de leer, entonces tomamos un pasaje y nos confundimos. Y no sabemos qué dice allí la palabra de Dios. Leemos un pasaje y no entendemos. Entendiendo primero, ay, ¿qué será esto de entender primero? No, nos confundimos porque no tenemos el ejercicio de leer, especialmente de leer la palabra de Dios. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna, ¿habrá alguna? No, mi hermano, ninguna profecía de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía, mi hermano. Pastor, ¿usted qué piensa de esto que está pasando? ¿Usted qué piensa de este pasaje? No, yo ya no pienso. Yo lo que tengo que mirar en la palabra de Dios, ¿cuál es la interpretación? En la palabra de Dios. Y ya. La misma palabra de Dios da su propia interpretación. Por eso aquí excluye a las personas en cuanto a las interpretaciones privadas, a las interpretaciones personales. No se excluye. El Señor dice, no tienes que dar tu interpretación privada. No hay ninguna profecía que tú puedas interpretar privadamente. Ya está la profecía, la palabra de Dios se explica sola. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y por causa de esto, entonces vienen las diferentes sectas, congregaciones, religiones, porque fueron creando interpretaciones privadas. Y usted, si usted ha tenido la oportunidad, no lo estoy invitando, por supuesto, a eso. Pero si usted ha sido una de las personas que ha estado en diferentes denominaciones, abro comillas, religiosas, pues se habrá podido dar cuenta de que en las diferentes denominaciones hay más de una interpretación, abro comillas otra vez, hay más de una interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Porque a las personas pues se les ha dado por dar interpretaciones privadas y personales a los textos de la palabra de Dios. Porque a las personas se les ha dado por no estudiar la palabra de Dios y seguir lo que otros dicen. Porque la tradición está tan fuerte, tan arraigada en las comunidades religiosas que las personas no quieren salirse del confort, de la comodidad, de la doctrina, de la comunidad que llevan ahí, aunque esa doctrina sea una doctrina que se oponga y que esté en contra de la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas que se oponen a la palabra de Dios y que son muy comunes dentro de las comunidades que se dicen cristianas. Muchísimas doctrinas.
Podríamos citar muchas, pero hoy no es el tema para citarlas, pero hay muchas. Debemos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso es un punto muy claro, muy claro. Y si yo entendiera esto, ya se me debería estar quitando esa costumbre, esa mala costumbre de estar dando mi opinión personal. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? No, pues lo que diga la palabra. ¿Qué dice ahí? Pero esto que dice acá va en contra de lo que usted hace, pastor. Bueno, sí, va en contra de lo que yo hago y bueno, tengo que corregir. Tengo que corregir. Va por encima de lo que yo hago y tengo que empezar a trabajar en eso. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso nos damos cuenta cuando estudiamos las doctrinas bíblicas, la sana doctrina que es la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones, como esta va en contra de mi opinión personal y como va en contra de mi vida y de mi actuar y lo que yo hago a diario, entonces yo trato de salirme por algún lado y de justificar mi interpretación de mi vida porque no va de acuerdo a como está escrito en la palabra de Dios. Versículo 21. Dice, porque nunca la profecía, ¿por qué no es de interpretación privada? ¿Por qué no es de interpretación privada? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. La palabra de Dios no fue traída por voluntad humana. Entonces, por eso yo no debo dar mi interpretación personal. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de santidad que Dios puso en ellos. Creo que eso es claro, ¿cierto? Dice, y sigo leyendo acá esta parte. Dice, y que si vamos a hablar. A ver, Pedro decía esto en este pasaje, está escrito en este pasaje. Bueno, Pedro no, hago una corrección, Pedro no, solo dice la palabra de Dios. El Señor usó a Pedro, como lo acabo de leer acá. Acabo de leer que el Señor usó a estos varones para traer esta profecía, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y que no son interpretaciones privadas. Entonces, el Señor usó a Pedro para decir esto. Y además, bueno, entre tantas cosas que usó a Pedro, nuevamente, y esto va en la primera carta de Pedro, miremos lo que dice aquí, primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 4. Vamos ahora al capítulo 4, hay unos pasajes antes. Estábamos leyendo la segunda carta de Pedro, ahora vamos a leer la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro en el capítulo 4, en el versículo 11. ¿Qué dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11? Dice así la palabra de nuestro Señor y gran Dios y nuestro Salvador, el Señor Jesús, nuestro Mesías, el Salvador, el Señor Jesús. Si alguno habla, a ver, usted va a sentarse y va a hablar de la palabra de Dios. O va a hablar, vea, eso, meditando sobre este pasaje, entendí algo más de lo que uno siempre entiende. Siempre hay algo más que uno entiende. Siempre hay algo más para entender. Siempre hay algo nuevo para entender. Tú puedes leer un pasaje hoy, mañana vuelve y lo lees, y en un año vuelve y lo lees, y quizá algo más te dé entendimiento del Señor en ese pasaje. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, si alguno habla, a ver, cuando usted vaya a hablar, yo pensaba y me limitaba solamente a entender este pasaje con respecto a cuando estaba dando una enseñanza de la palabra de Dios. Yo solamente me limitaba a esa parte. Yo creía y entendía que era solamente cuando vamos a citar, y por supuesto que sí, es, y es por ahí también, obviamente, pero es más, hay más todavía, no es solamente por ahí,
Porque dice el pasaje, si alguno habla, a ver, cuando usted va a hablar, si alguno habla, ¿cuántos de nosotros hablamos? Usted habla, yo hablo, sí, todos hablamos. Cuando vayamos a hablar, y esto me ha ocurrido en muchas ocasiones, y creo que nos ha ocurrido a varios, más de uno de los hermanos, que a veces los hijos o a veces alguna persona dice, pero siempre usa la Biblia para decir algo, o sea, siempre va a decir algo con respecto a cualquier tema por ahí que vamos a hablar, y de repente como que terminas hablando o citando algún pasaje de la palabra de Dios con respecto a ese tema. Nos ha ocurrido a muchos. Es importante que nos ocurra. De hecho, es una muy buena, es una muy clara, es una muy bonita señal de que la palabra de Dios abunda en nuestros corazones. Eso es una clara evidencia de que la palabra de Dios está viva allí, está viva y eficaz. Y está en nuestros corazones y está presta a ser traída en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Entonces dice la palabra de Dios, si alguno habla, a ver, cuando yo vaya a hablar, debo tener en mucha consideración este pasaje. No solamente cuando hablemos o citemos o estemos en un estudio bíblico, no. Pero me enfoco en esta parte del estudio bíblico para decir que si vas a hablar en un estudio bíblico, llámese enseñanza, llámese prédica, llámese mensaje, como lo quieras llamar, habla conforme a la palabra de Dios. Habla conforme a la palabra de Dios. Analiza muy bien, pídele al Señor que te dé mucha sabiduría para analizar muy bien lo que estás diciendo, para analizar muy bien lo que estamos diciendo. Es muy importante esto, muy importante, para no caer en errores en muchas ocasiones muy graves. Pero hice el pasaje hice la parte que quería ampliar un poquito más, que le decía que pude ver más ampliamente este pasaje. Dice, si alguno habla, y me doy cuenta que el Señor me está diciendo que cuando yo abra esta boca, que cuando yo hable, no me está limitando exclusivamente a cuando vengamos a un estudio bíblico o cuando vengamos a una enseñanza bíblica. No me está limitando solamente a esto. El Señor me está diciendo, si alguno habla. ¿Cuántos de nosotros hablamos? A ver, afortunadamente todos los que estamos en este grupo hablamos, ¿cierto que sí? Creo que todos hablamos. Todos tenemos el don y la capacidad de hablar. Entonces, dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Wow. Vea que yo había entendido este pasaje como que era solamente en los momentos de enseñanza bíblica. Entonces, allá en los momentos de enseñanza bíblica, pues no me puedo salir de la palabra de Dios. Y entonces, pues, claro, con más énfasis en la enseñanza bíblica, no me puedo salir de la palabra de Dios, por supuesto que no. Y claro, no puedo traer mis cuestiones personales, ni mis interpretaciones personales. Pero qué hermoso y qué bonito que el Señor nos está diciendo en este día. Me lo hizo entender a mí y creo que nos lo está haciendo entender a más de uno en este momento, de que si alguno habla, de que cuando vayamos a hablar, cuando vayamos a abrir nuestra boca, hable conforme a las palabras de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Como que tenemos que volver a aprender a hablar, ¿cierto? Como que cuando éramos niños, pues fuimos a una escuela a que nos enseñaran a hablar. Ahora tenemos que aprender nuevamente, tenemos que desaprender el lenguaje, un lenguaje que aprendimos para aprender un nuevo lenguaje. ¿Cuál es el nuevo lenguaje que debemos aprender? El lenguaje de la palabra de Dios, para que ese sea el lenguaje que abunde en nuestra boca, siempre, en todo momento y en todo lugar.
Hable conforme a las palabras de Dios. Qué bonito eso. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Vamos ahora al apóstol Pablo. Vamos a la carta, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. A ver, vamos por acá atrás. Primera carta a los Corintios. Corintios por acá. Primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Le dio este pasaje al apóstol Pablo. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendamos, lo tomamos cada uno de manera personal. Eso sí lo debemos tomar de manera personal, no de interpretación personal, pero lo debemos tomar de manera personal, como que es para mí. A ver, esta palabra es para mí. Uno siempre cuando escucha la palabra de Dios, uno como que mira alrededor, a ver, esta palabra para quién será. ¿Será para aquel ahí que está al lado? Mire ahí el que está a su lado. Usted que me está escuchando, mi hermana, mire para su lado, que usted como que va a mirar al que está a su lado, tratando de que como que esta palabra es para él, pero no. Esa palabra no es para el que está a su lado. Esa palabra es para usted, para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Dice, para que en nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Se llama sabios en su propia opinión. Para que aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Por Dios, por favor, mire, esto es claro. Es claro. La palabra de Dios es clara, es literal. Nos está dando una enseñanza gigante. Estos pasajes que son tan pequeños en extensión, pero tan amplios y tan profundos en enseñanza, ¿cierto? Dice, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Pastor, ¿usted qué piensa de esto? A ver, 1 Corintios 4:6. Yo debo aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Qué estará escrito? ¿Qué estará escrito? ¿Qué estará escrito en ese pasaje? ¿Qué será lo que el Señor escribió con respecto a la pregunta que me están haciendo? ¿Cuál será la respuesta apropiada? No, es que pues, no, el Señor me ve a mí, el Señor ve dentro mío. Entonces usted empieza a jugar y a darle la vuelta a la respuesta y saca respuestas por ahí que son muy espirituales y como que respuestas para taparle la boca a cualquiera, ¿no? El Señor ve mi corazón. Entonces esa es una respuesta que como que, pero entonces como que le quieren tapar la boca a todo el mundo diciéndole la frase típica: el Señor ve mi corazón. No, el Señor ve mi corazón, mi hermano. Pero mi hermana, lo que está haciendo o lo que está diciendo no es correcto. No, el Señor ve mi corazón, el Señor ve mi corazón. Son esas frases que se han vuelto frases muy comunes para desviar una respuesta correcta y una respuesta bíblica acerca de alguna pregunta que alguien me haga. Entonces, bueno, nos encubrimos, ¿no? Nos encubrimos con esa frase, esa frase como que es esa cobija, esa manta que nos va a cubrir y tenemos la capacidad de cubrirnos con ella. Entonces, les decía, para que nosotros aprendamos a no pensar más de lo que está escrito.
No está escrito, mi hermano, no está escrito. Lo que usted está diciendo no está escrito. ¿Qué vamos a hacer? Lo que yo estoy diciendo no está escrito. ¿Qué vamos a hacer? No está escrito. ¿Qué vas a hacer, pastor, predicador, hermano que me escucha, que quiere dar una respuesta personal a alguna pregunta? Alguien le hizo una pregunta y usted pues, no, yo creo que a mí me pasa, en mi concepto es, y la última, ¿no? El Señor ve mi corazón, entonces ya con eso, pum, cubrimos la manta y se acabó el problema. Mucho cuidado con eso, mi hermano. Mucho cuidado con eso. Son cosas que el Señor pone en mi corazón para hablar y las hablamos. Y las decimos. Y las digo porque el Señor las pone en mi corazón y creo que no me estoy saliendo de la palabra de Dios. Para nada. Vea lo que continúa diciendo este pasaje tan hermoso. Dice, no sea que por causa de uno, a ver, si usted empieza a decir cosas que no están, que usted empieza a pensar cosas que no están escritas, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Usted empieza a hablar cosas que no están escritas. Dice, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. A ver, todo esto trae el envanecimiento, la mentira, lo vano, el engaño, las malas interpretaciones, las malas doctrinas. Y entonces se van los hermanos confundidos detrás de una interpretación y de una respuesta que nunca fue bíblica. Entonces el hermano se va todo confundido para su casita, pero pues ya lo despachamos, ya, hasta luego mi hermano, ya lo despaché. Y mi hermano siguió igual de confundido. Bueno, sí, pastor, sí. Gracias, pastor, gracias. Gracias y no entendió. Gracias y no vino luz a su corazón. Gracias y no hay paz en su corazón con esa respuesta. Gracias y para usted no quedó claro. ¿Nos ha pasado? Sé que le ha pasado a usted. Sé que a muchos les ha pasado. Y seguimos en la misma porque no hubo una respuesta bíblica adecuada. Que si viniera una respuesta bíblica adecuada, pues quedaríamos tranquilos, habría paz en nuestro corazón, habría claridad en esa respuesta y habría luz, antorcha que alumbra, como dice la palabra de Dios, vendría la antorcha que alumbra y habría luz en las tinieblas que teníamos en ese momento. ¿Cierto que sí? Bueno, sigamos, mis hermanos. Lo grave de todo esto, una de las cosas graves de todo esto, de las interpretaciones personales y de ser sabios en nuestra propia opinión, leamos este pasaje, Proverbios 3:4. Proverbios 3:4. Quiero citarlo para que lo tengamos en cuenta de por qué el título de este mensaje. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Aquí está. Proverbios 3:4. Proverbios capítulo 3, versículo 4. Proverbios 3:4. Hace unos días hablaba yo con mi madre. Ahora que estuve en mi país y tuve la oportunidad de compartir con mi mamita, mi mamá, hablamos y tocamos el tema de la palabra de Dios. Y ella me hacía una pregunta con respecto a un tema. Precisamente ella me hacía la pregunta con respecto al día de reposo, como cosas del Señor. Ella me hizo una pregunta con respecto al día de reposo. Yo le dije, madre, mire, le van a decir allá en su comunidad donde usted se encuentra, le van a decir esto, esto y esto. Esas son las respuestas que le van a dar a usted y la van a sacar del camino con esa respuesta. Me dijo, efectivamente, así fue, eso fue lo que me dijeron, pero no quedé tranquila, no quedé en paz.
¿Por qué? Porque no fue una respuesta bíblica. ¿Por qué? Porque lo que ella estaba leyendo en la palabra de Dios, o lo que está leyendo en la palabra de Dios, es totalmente diferente a lo que le están diciendo en esa comunidad religiosa. Es totalmente diferente. Porque lo que usted en muchas ocasiones lee en la palabra de Dios y cuando va al predicador o a la persona que va a enseñar la palabra de Dios y le hace la pregunta sobre ese tema y él habla algo completamente opuesto a eso que está escrito allí, entonces pues no hay paz en su corazón, no hubo la respuesta correcta y adecuada. Y creo y confío en el Señor Jesucristo de que la respuesta bíblica que pude darle en ese momento a mi mamá con respecto a los textos y a los pasajes de la palabra de Dios que hablan sobre el tema, hablando, como les decía, específicamente sobre el día de reposo, que no hay ningún día domingo, que eso se lo inventaron los hombres, y que no todos los días son días de reposo. Eso es otra mentira también que se están inventando por ahí los hombres. No son todos los días días de reposo. Eso no está escrito en la palabra de Dios. Si alguno habla, abre conforme a la palabra de Dios. Y esto se los digo, dice la palabra de Dios, para que me aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No dice, la palabra de Dios no dice todos los días son días de reposo. No dice eso. Así que no invente, mi hermano y mi hermana. No invente para salir del paso. No invente para que usted pueda acomodarse a su manera de vivir. Yo también tengo muchas cosas que corregir en mi vida. Tengo que corregirlas. Tengo que empezar a cambiar muchas cosas en mi vida y yo sé y le pido al Señor que me ayude a corregir y a cambiar muchas cosas en mi vida. Muchas, desde mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de pensar. Cuando voy a la palabra de Dios y me encuentro con esto, yo le pido, Señor, ayúdame para poder cumplir lo que tú mandas, Señor, a pesar de mí, a pesar de que yo no lo estoy haciendo correctamente. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, guíame. Sé esa antorcha en mi camino. Ten misericordia de mí. Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No, pastor, esa no es la palabra del Señor Jesucristo. Eso es Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, mi hermano, eso es Antiguo Testamento. Ese era Jehová. Mi hermano, ese era Jehová el que hablaba. No era Jesús, era Jehová. Así de confundida está la gente. Así de confundida está la gente. Que no han entendido que toda la palabra es inspirada por el único y verdadero Dios, quien es el Señor Jesucristo. Así de confundida está la gente. Y así de confundidos están algunos predicadores que todavía dicen Jehová, Yahvé, bueno. Y cuando van al Nuevo Testamento, entre comillas, entonces dicen aquí Jesús. Y cuando van aquí de Malaquías para atrás, aquí Jehová, Yahvé, y bueno, sigue lista. Hay una comunidad, perdón, hay una comunidad pentecostal unicitaria, se llama la comunidad pentecostal unicitaria. La comunidad pentecostal unicitaria, ellos creen efectivamente que el Señor Jesucristo es el único y verdadero Dios. Lo creen efectivamente. No tienen ningún problema con eso. Pero los he escuchado en muchas ocasiones cuando hablan de la ley, los profetas y los salmos, y entonces ellos usan Jehová como hablando de otro. Y no los entiendo, no los comprendo, la verdad no los comprendo porque el Señor dice que aquel día conocerás mi nombre, y entonces cuando ya tú conoces el nombre del Señor Jesucristo, pues ya no tienes que andar buscando o andar dándole otros nombres que, de por cierto, valga la pena el momento para aclarar que no está escrito en los textos originales. No está escrito en los textos originales, no dice Jehová, no dice Yahvé, no está escrito en los textos originales, ni Jehová, ni Yahvé, eso, ni Yahweh, no está escrito así, no lo está. Lo que está allí es un tetragramatón, gramatón o gramatrón. No estoy seguro si es gramatrón o gramatón. Sí, señor, un tetragramatón, pastor. Tetragramatón. Sí, señor. Gracias, Mirenita. Gracias por esa ayuda.
Gracias por compartirnos esa parte para que corrijamos. Tetragramatón. ¿Cierto? Entonces lo que está allí son 4 letras del alfabeto hebreo. La palabra Yod, Heit, Bad, Heit. Son 4 letras del alfabeto hebreo. Eso es lo que está allí. Así que no se deje confundir. No se deje confundir. Eso es lo que usted va a encontrar en los textos del hebreo como fue escrito allí. ¿Vale? Dice, les decía, Proverbios capítulo 3, versículo 7. Proverbios 3, 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. De allí viene el título de este mensaje. Teme al Señor y apártate del mal. Teme al Señor y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, y continúa diciendo, teme al Señor, apártate del mal. Teme al Señor y no andes inventando, no andes trayendo cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Apártate del mal. Sí, podemos haber cometido muchos errores. Aún hoy en día podemos seguir cometiendo muchos errores y le pedimos al Señor que nos ayude a ver nuestros errores para apartarnos del mal. Ese es nuestro caminar. Ese es el caminar de los hijos de Dios. Ese es el caminar de los hijos de Dios. ¿Correcto? ¿Qué sucede cuando vienen estos sabios en su propia opinión? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, vale la pena también, les decía, leer este pasaje que está en el libro de Josué. Génesis, Levítico, Jueces, Josué. Aquí está. Números, Deuteronomio. Y vamos con Josué. Es lo que dice aquí Josué. Josué, capítulo 1. Mire lo que dice Josué, capítulo 1. Dice así. Vamos a leer el versículo 7. Josué, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Y entonces leemos esa parte. ¿Cuántos no hemos escuchado o cuántos hemos escuchado sobre este pasaje? Yo creo que todos. Es un pasaje muy común dentro de la doctrina cristiana, por decirlo así. Es un pasaje que prácticamente como que a todos nos agrada y nos lo grabamos y nos lo memorizamos. Josué 1:7. ¿Y por qué? Porque pues como este pasaje dice que... porque aquí en el 8, mire lo que dice en el 8. Entonces dice, nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el pasaje que yo necesitaba, no, ese es el pasaje que yo necesitaba. Por favor, mándeme ese pasaje. Mándemelo, pero mándemelo completo. Mándemelo completo para que yo lo entienda bien, para que no empiece a dar interpretaciones personales. Porque claro, si a mí me dicen la última parte, que es la parte como que más me agrada, ¿no? Como que la parte que más me toca espiritualmente, como que la parte que me hace subir al cielo. ¿Cuál es la parte? Esta parte dice, guardes y hagas conforme a todo lo que no está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, mi hermano. Ese pasaje me trajo mucha paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque no, la prosperidad, claro, esa es la prosperidad para los hijos de Dios. La prosperidad es para los hijos de Dios. Versículo 7, leamos desde el versículo 7. Dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la Torá, porque así está escrito en el original, que mi siervo Moisés mandó. Así está escrito. A la Torá que mi siervo Moisés mandó. Lo que pasa es que pues, se tradujo como ley. Entonces, cuando viene ley, entonces vienen ciertas confusiones. ¿Por qué esa palabra ha traído confusión? No crea que no. Ha traído mucha confusión.
pero es que la Torá son instrucciones. Entonces, si leyéramos como que las instrucciones, como que el Señor le dio unas instrucciones a Moisés para que fueran transmitidas a todos sus hijos, y entonces nosotros pudiéramos seguir esas instrucciones, y siguiendo esas instrucciones, entonces de esa manera todo nos iba a salir bien. No solamente decir, vea, mi hermano, todo te saldrá bien, tranquilo, todo te saldrá bien. Pero espera, pero si no estamos siguiendo las instrucciones que el Señor le dio a Moisés, ¿cómo nos van a salir las cosas bien? Pero ¿cómo? No es posible, no es posible. No es posible, mi hermano y mi hermana, no es posible. Dice, conforme a todas las instrucciones, la ley, la Torá, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha, ni a la diestra, ni a la siniestra, o derecha o izquierda. ¿Cierto? No nos desviemos. Entonces viene el problema de las interpretaciones personales de los sabios en su propia opinión. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que las personas se desvían por causa de las interpretaciones personales. Se desvían de la palabra de Dios. Se desvían. Nos desviamos de la palabra de Dios cuando vienen las interpretaciones personales. Y entonces como que no encaja lo que estoy viviendo y lo que mi religión me enseña conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que no me debo desviar de la ley, de la Torá, de las instrucciones que el Señor le dio a Moisés, para que no me puedo ni a la izquierda ni a la derecha. No, que es que un poquito para acá, mi hermano, porque es que a mí me pasó esto. Entonces mi vida me ha enseñado. No, su vida no. Mi vida tampoco, ¿no? No es lo que mi vida, mis vivencias, no es eso. No es lo que yo estoy viviendo ahora, no, eso no es, mi hermano y mi hermana, no es. Es lo que está escrito acá, es lo que está escrito, dice, ni a la diestra para que seas prosperado en todas las cosas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y cómo nos lo apartaron a nosotros? ¿Cómo nos han ido apartando desde que nosotros nos ingresaron, desde que a nosotros nos metieron, nos pusieron en una denominación religiosa desde que éramos niños, y desde allá nos han venido desviando de la palabra de Dios? Desde allá han venido estos sabios en su propia opinión. Desde hace mucho tiempo han venido los sabios en su propia opinión, y aún hoy en día, como les decía, hay muchos que se creen sabios en su propia opinión y dan sus conceptos acerca de la palabra de Dios y se creen doctores, y entonces algunos andan buscando títulos y algunos andan buscando que les digan, no sé, ya a algunos no les gusta que le digan hermano, a otros les gusta que les digan más pastores, otros ya no les gusta que les digan pastores, entonces a otros les gusta que les digan profetas, entonces otros que ya no quiere que les digan profetas, entonces ya a ese ya quiere que le digan ¿qué? Apóstol. Y entonces me imagino que habrá alguno que ya no quiera que le digan apóstol, ya querrá que le digan querubín, o no sé, porque pues así está el ser humano, lleno de orgullo y lleno de vanidad. Lleno de orgullo y lleno de vanidad. Entonces vienen algunos con sus títulos, ¿no? Doctores, ya ese es doctor en teología y doctor bueno, tienen sus 1000 títulos. Una vez me preguntaron que dónde yo había sido estudiado, y yo, pues no, me quedé sin, pues no, aquí en la palabra de Dios. No, pues yo no, ¿a dónde fui yo a estudiar? No, pues, ¿a dónde fue usted a estudiar, Pastor Mauricio? Pastor Luis Eduardo. ¿A dónde fueron a estudiar, Pastor Germán? ¿A dónde fueron a estudiar? ¿A qué universidad fueron a estudiar palabra de Dios? En las Escrituras. En la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí está. Es que aquí está. Ya. Ahí está. Usted va. Ahora le pide al Señor que le ayude a entender, que le dé la capacidad para entender la palabra de Dios, que le quite este velo que tenemos en nuestros ojos y en nuestros oídos, que nos abra el entendimiento
para comprender las escrituras, para aceptar que nos quite todo este orgullo y toda esta vanidad que tenemos, para aceptar que estamos equivocados en muchas cosas y para decir amén a la palabra de Dios. Amén. No, pero es que esto no va con mi manera de vivir, no va con lo que yo, bueno, sí, no va con mi manera de vivir, pero es la palabra de Dios, así que amén a la palabra de Dios y pidámosle al Señor que nos ayude a corregir. Creo que de eso se trata, ¿no? Creo que sí. Sino que de día y de noche nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A nosotros nos lo apartaron de nuestra boca, nos dijeron que esto era libro viejo, que esto era un libro que no tenía ya caducado, es un libro que ya es un testamento viejo. No, esto ya es un testamento viejo. Mi hermano, eso es ya, no, eso es como ahí, como me imagino que los tendrán como una referencia, no sé, como que hay un libro ahí como de referencias, a ver qué, como medio histórico y medio... No. Empecemos desde Mateo. Qué engaño tan tremendo, qué mentira tan grande, qué mentira tan grande. ¿Por qué? Porque vinieron muchos sabios de su propia opinión. Sabios en su propia opinión. Y dijeron esta cantidad de mentiras, para que muchos se desviaran. Muchos se desviaron. Josué dice, no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. No te muevas para allá, no te muevas para allá. El apóstol Pablo citaba con respecto a esto que le estoy diciendo en la primera carta a Timoteo. Decía esto, o dice esto, guiado por el Señor Jesucristo. En la primera carta a Timoteo. Vamos a la primera carta a Timoteo. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Voy a leerlo desde el 3. Desde el 3 lo voy a leer. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas. A fábulas. Wow. Esa palabra fábulas es muy común hoy en día, muy común encontrarnos con personas que les gusta mucho alegorizar, traer alegorías, muchas interpretaciones personales. Entonces empiezan a ellos a traer su interpretación, alegorías, comparaciones, símiles, y se apartan de la palabra de Dios. Porque traen fábulas, mentiras, engaños, interpretaciones personales. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. A ver, ¿en dónde están las disputas usualmente? ¿Por dónde vienen las disputas? ¿Por qué? Porque cada uno se centra en su opinión personal, porque cada uno busca tener la razón. Él quiere tener la razón, entonces él da su opinión y su interpretación personal. Él es sabio en su propia opinión. Él es una persona sabia en su propia opinión, ¿no? En su propia opinión. Él es sabio. Entonces quiere imponer su interpretación por encima de la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios que lo que sucede cuando hay estas disputas es por causa de esas fábulas, de esas interpretaciones personales que van a acarrear disputas más bien que edificación de Dios. A ver, si tú crees en la palabra de Dios y si yo creo en la palabra de Dios, pues el fin de toda discusión debe ser lo que está escrito. El fin de la discusión debe ser, aquí dice, aquí está escrito, está mi hermano, mi hermana, aquí está escrito. Mire, entonces, ahí debe estar el fin de toda discusión con respecto a las escrituras,
con respecto a Dios. Como decimos, nosotros vamos a hablar de Dios. Entonces, no hablemos de Dios. Algunos dicen, no hablemos ni de Dios, ni de política, ni de, bueno, porque cada uno quiere tener su interpretación y su punto de vista personal, ¿no? Pero si vamos a hablar del único Dios verdadero, no vamos a hablar de los dioses que hay en el mundo, o los dioses que las religiones han creado, o que el ser humano ha creado, los dioses que el ser humano ha creado. Vamos a hablar del único Dios verdadero. Entonces, si vamos a hablar del único Dios verdadero, si tú dices que crees en la palabra de Dios, y yo también digo que creo en la palabra de Dios, pues el fin de toda discusión debe ser lo que está escrito en la palabra de Dios, y ya. Y ya. Y dejemos nuestra vanidad, y dejemos nuestro orgullo, que sí que estamos llenos de orgullo y de vanidad. Estamos muy llenos de eso. Entonces, por eso no queremos dejar nuestra interpretación personal. Dice, no prestes atención a fábulas, porque esto acarrea disputas, más bien que edificación de Dios. O sea, hay una disputa, no se está edificando, entonces, pues bueno, si se presentó una disputa por causa de una interpretación personal de algo que no está escrito, por supuesto, valga la redundancia, en la palabra de Dios, pues evita entrar en esa discusión, porque esa persona está, como dice la palabra de Dios, envanecida, nada sabe, delira, ¿ve? Entonces, pues, estás hablando contra alguien que está delirando, estás hablando contra alguien que es ignorante en la palabra de Dios, porque tú tienes la verdad de la palabra de Dios, pero esa persona no la tiene. Entonces, pues es una discusión que no tiene sentido. Bueno, pídele al Señor que te dé la oportunidad, que te dé la sabiduría y especialmente que le abra el entendimiento a esa persona para que pueda recibir la palabra de Dios como está escrita. A ver, dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Ahí está uno de los grandes problemas de las interpretaciones. Apartarse a vanas palabrerías, desviarse y apartarse a vanas palabrerías. Desviarse y apartarse. ¿Hacia dónde nos lleva el desviarnos y el apartarnos de la verdad? Pues, ¿hacia dónde nos lleva? Hacia la mentira, hacia el engaño, hacia el infierno. Así sencillo, mi hermano y mi hermana. Y aquellos que no quieren creer en la verdad, pues no quieren creer la verdad, no quieren creer por cuanto no quisieron creer a la verdad. Por lo que en cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, dice el Señor. No quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Señor le envía un espíritu de mentira para que crean la mentira. Porque no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuidémonos nosotros de hablar vanas palabrerías. Cuidémonos mucho. Midamos muy bien lo que decimos. Midámoslo. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría. Pensemos muy bien para hablar. Pensemos, meditemos muy bien con respecto a lo que vamos a hablar, especialmente si vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y como les decía, que está escrito en la carta de Pedro, cuando hablemos, no hablemos cosas vanas, no hablemos cosas vanas, que en nuestra boca salga sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto. Eso es lo que debemos nosotros procurar, hablar sabiduría que viene de lo alto. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Aquí estamos en 1 de Timoteo, ahí mismo. Vamos al versículo 20. Y aquí el Señor nos está citando a un par de personajes. Espero que en nuestro caminar bueno,
pero sí van a haber, sí van a haber. Uno dice, no, espero que no vayan a haber, pero sí van a haber personas, sí van a haber Himeneos y Alejandros, sí van a ver, sí van a ver. Sí van a ver, ahí por ahí hay algunos que ya se empiezan a desviar y entonces empezamos nosotros a mirar que hay desviaciones, corrijamos a tiempo cuando nos estamos desviando, corrijamos a tiempo para no terminar completamente desviados. Vemos que nos estamos desviando, corrijamos, hablemos la verdad siempre, procuremos corregirnos también unos a otros. Eso es muy importante, ese es el amor de la verdad, ese es el amor. A veces uno interpreta las correcciones como que, esta persona como es de mala, de fea, de odiosa, mírelo cómo me tiene envidia, mírelo cómo me dice lo que me dice porque me odia, porque no lo piense de esa manera. Si alguien le está trayendo una corrección y usted sabe, porque usted lo sabe, alguna ocasión he hablado con unos hermanos que me hacían alguna pregunta, mi hermano, ¿y usted qué piensa de eso? Y yo los miraba y entonces el hermano me dijo, sí, yo sé la respuesta. ¿Saben la respuesta? ¿Saben la respuesta? Hacen la pregunta y saben la respuesta. ¿Cuántos sabemos la respuesta cuando preguntamos? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Quizás estamos esperando que nos encontremos por ahí con algún sabio en su propia opinión que nos dé una respuesta que nos guste. Tal vez eso es lo que estamos esperando. Una respuesta que nos satisfaga carnalmente, que nos justifique en nuestra existencia, que nos justifique lo que estamos haciendo para sentirnos bien. Pero dentro de nosotros, si somos creyentes, si somos hijos de Dios, sabemos y porque lo tenemos que saber, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Lo sabemos. Antes de preguntar, hemos dicho, cuando preguntamos, ya sabemos. Y si tú vas a preguntar algo y seguramente que de pronto ya sabes con respecto a algo malo que estás haciendo, que estamos haciendo, y quieres preguntar si, ¿será que acaso Dios no lo ve como tan malo, mi hermano? O sea, ¿será que esto no es como tan malo? O sea, yo como que... Y entonces por ahí aparece el hermano que, pues, que quiere quedar bien, con los demás hermanos. Y entonces, por aquí tengo un pasaje muy bonito que habla sobre eso. Vea, dice Primera de Tesalonicenses 2, 4, 5. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 al 5. Primera Tesalonicenses 2, 4, 5. Con respecto a esto que les estoy diciendo. Primera Tesalonicenses 2, 4, 5. Dice, con respecto a esto de que hacemos una pregunta y siempre viene alguien que quiere quedar bien con nosotros, porque entonces nos encontramos a los hermanos por ahí, sabios en su propia opinión, que pues quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Usualmente los hermanos sabios en su propia opinión, ellos son sabios para quedar bien con los demás. Andan buscando en muchas ocasiones quedar bien con los demás. Y entonces ellos tienen esa sabiduría, ¿cierto? Y entonces nosotros andamos buscando por ahí a alguien que nos justifique. Y entonces aparece el hermano sabio en su propia opinión y buscamos a ese. No buscamos al hermano Pablo, que nos va a decir la verdad, al hermano Pablo, al hermano discípulo de Pablo. No lo buscamos a él. No. Vamos a buscar al hermano al hermano que es discípulo de Himeneo y Alejandro, lo que estábamos leyendo ahorita, porque Himeneo y Alejandro se desviaron. Ellos se desviaron en sus mentiras y se desviaron de la palabra de Dios. Se desviaron, pero ellos andaban por ahí en las iglesias, por ahí predicando. Ellos andaban por ahí predicando también. Ahí andaban el señor Himeneo y Alejandro andaban por ahí. Y estaba el hermano Pablo. Entonces así somos nosotros en muchas ocasiones. Andamos por ahí en la congregación buscando a Himeneo y Alejandro y no buscamos a Pablo.
Porque Pablo me va a decir la verdad, pero Himeneo y Alejandro, pues él me va a dar su interpretación personal. Y me voy a sentir muy bien. Me voy a sentir muy, muy bien con el hermano o con el señor Himeneo y Alejandro. Mejor, ¿no? Dice primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio, así hablamos. A ver, el Señor nos ha confiado, dice, el evangelio. A ver, ¿a cuánto nos ha confiado el evangelio? Amén. A mí me ha confiado el evangelio. A ti, que me estás escuchando, pues no sé si te ha confiado el evangelio. No sé. Pero si te lo ha confiado el Señor el evangelio, entonces dice, ¿para qué? Es algo que el Señor puso en nosotros y Él puso su confianza en mí y la depositó y yo no le puedo faltar. O sea, yo tengo que, lo mínimo que yo puedo hacer es decir lo que dice la palabra de Dios, la verdad. Así quedemos un poquito mal, o así quedemos muy mal con los demás hermanos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, fuimos aprobados para que se nos confiase el evangelio. O sea, se nos confió el evangelio. El Señor nos confió a nosotros el evangelio. Nos confió la palabra de Dios y nos aprobó y nos entregó este galardón, nos entregó este don, nos dio este gran don de la palabra de Dios. Entonces, dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, no como para agradar a los hombres. No hablamos como para agradar a los hombres. Y entonces aquellos que les gusta dar sus interpretaciones personales, en muchas ocasiones lo que quieren es agradar a los hombres. No quedar mal con el hermano, no agradarlo, caerle bien, justificarlo, no hacerlo sentir mal. Así hablamos no como para agradar a los hombres, sino hablamos no como para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? Para agradar a Dios, mi hermano y mi hermana, que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. No andamos buscando gloria de los hombres. Si estamos en este camino, lo que menos debemos de buscar es la gloria de los hombres. Es lo que menos debemos de buscar. Y es algo en lo que todo hijo de Dios debemos trabajar. Todos debemos trabajar en eso. No es que andemos por ahí buscando desagradar a todo el mundo. No. No malinterpretemos eso, porque entonces habrá alguno que, entonces voy a poner cara de tote a toda hora, cara de puño a toda hora, para andar desagradando y andar no buscando. Yo no busco la gloria de los hombres, entonces miro a todo el mundo mal. No, de eso no se trata. De eso no se trata, porque el Señor nos mandó a vivir en paz y estar en paz con todos los hermanos. ¿Cierto que sí? Pero no nos mandó el Señor a buscar gloria delante de los hombres. Busquemos lo que es la gloria es para el Señor Jesucristo y a darle gloria a Él. Y bueno, el Señor apacentará y aparejará nuestro caminar. Seguramente que a muchos no les caeremos o no les caemos bien. A otros, pues bueno, entienden o entendemos que hay otros que sí aceptan y reciben la verdad de la palabra de Dios y caminamos en ese caminar. Y en ese caminar algunos se van a quedar, otros van a continuar, mis hermanos. Entonces les decía, no buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y ya para terminar, mis hermanos, les quiero recordar algo. Quiero que recordemos algo. Recordemos esto siempre que andemos buscando nuestra propia opinión y siempre que querramos
Porque es la tentación. Somos en la carne todavía y estamos muy tentados. Vivimos en tentación a toda hora. La tentación de ser sabios de nuestra propia opinión. Pero recordemos algo, mis hermanos, para no desviarnos, para no desviar a otros, que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es engañoso. Más que cualquier cosa. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, dice el Señor, que pruebo, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo grandemente